Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 5. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de el hijo del hombre noble. Este hombre que trabajaba para el gobierno de Roma, se había enfermado su hijo y él creyó ir por Jesucristo. Lo que no sabía, iba a ir por él. Él creía que iba a ir por él para que fuera a su casa, para que descendiera a su casa con él. Lo que él no sabía es que le esperaba regresar a su casa solamente confiando en la palabra del Señor. A veces así nos toca en nuestras vidas. Aceptamos al Señor, encontramos al Señor y nos da una palabra, y a veces creemos que vamos a ir caminando con Jesucristo a la par. A veces pensamos que va a ir Jesucristo en un caballo a la par, y desafortunadamente no es así. A veces nos toca regresar como ese hombre, solos, solamente con una promesa, y así solamente le tocó regresar a él, solamente creyendo en la palabra. Y es lo único que podemos hacer ahora. Vamos a continuar entonces en el capítulo 5. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es una parte muy interesante en la palabra de Dios, ya que había un estanque en el cual que se llama Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Y es importante notar que Dios siempre ha tenido misericordia para con los humanos, siempre ha tenido misericordia para con los hombres. Aún desde el antiguo mundo, antes del diluvio, Dios había puesto ángeles para que sirvieran al hombre, para que atendieran a los hombres. Y podemos mirar que aún después, en el nuevo mundo del diluvio para acá, Dios sigue manifestando su misericordia, porque en realidad Dios no necesitaba enviar a un ángel para que de cuando en cuando la gente que no tenía la capacidad económica, que no tenía los medios para ser sanados, algunos de ellos, si miramos aquí, son para sus tiempos eran enfermedades incurables. Los ciegos, los cojos, los paralíticos, básicamente estamos hablando de personas que habían perdido la esperanza, eran personas desahuciadas, pero Dios en su misericordia enviaba a un ángel de tiempo en tiempo para que agitara las aguas, y el que descendía era el que quedaba sano. Así es de que vamos entonces a estudiar verso por verso. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús
a Jerusalén. Jesús estaba en Caná, entonces había una fiesta y todas las provincias de alrededor se reunían en las fiestas judías para celebrar. No es nada diferente del día de hoy. Casi siempre, aunque todas estas fiestas eran relacionadas con Dios, todavía podemos mirar el mismo corazón de los hombres, siempre estar lejos de Dios, pero cuando hay fiestas, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucha socialización, siempre la gente va a estar ahí. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Este era un gran estanque, no es pequeño, inclusive algunas han encontrado, se cree que este estanque ya lo han encontrado, y que este estanque, porque han encontrado 4 pórticos. Arqueológicamente parece que todo lo que dice la escritura lo han estado encontrando. Y el estanque de las ovejas, se creía que ahí era donde los sacerdotes lavaban a las ovejas antes de ser sacrificadas para ser ofrecidas en holocausto. Y ahí dice que había el verso 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Cuando la Biblia dice que había una multitud, se refiere a que en realidad había una multitud. Vamos a pensar por un momento, si nosotros viviéramos en Jerusalén en aquel entonces y padeciéramos de cualquier enfermedad, si padeciéramos cualquier enfermedad, no me voy a adelantar, yo pienso que estuviera la línea de personas larguísima. Si para comprar papel de baño las líneas están hasta fuera de la tienda, imagínense para ser sanados de una enfermedad. Así es de que cuando dice los 5 pórticos estaban llenos de personas enfermas. Y me imagino que la gente, como no sabía ni cuándo era, si tú crees que el DMV es lento, olvídate ahí para estar esperando cada que llegara el ángel. Me imagino que el ángel tardaba muchísimo. Pues esta persona de la que estamos hablando tardó 38 años. Y solamente porque Jesucristo vino al encuentro, que si no, quizás hubiera muerto en su enfermedad. Así es de que yo pienso que las personas que se sentían mal, que tenían cosas inferiores, que aún podían valerse de sí mismas, no estaban esperando, porque preferían seguir con su vida, porque para estar en el estanque y atinarle cuando el ángel iba a bajar, básicamente estabas perdiendo tu vida ahí. La misericordia estaba ahí y la sanidad estaba, solamente que no sabías cuándo iba a acontecer. Había ciegos, cojos y paralíticos. Este era para el momento, sabemos que no había medicina avanzada. La mayoría de estos enfermos eran enfermos que estaban desahuciados, básicamente. Paralíticos y cojos, y me imagino que trataban de estar lo más cerca que podían al estanque. Lo malo de ellos, que los paralíticos, para cuando descendía el ángel y de aquí a que ellos se levantaban, otro más alcanzaba a brincar. Imagínense, si los ciegos tenían sus 2 pies bien y sus 2 manos bien, yo pienso que corrían. Solamente esperemos que no hayan corrido por el lado equivocado. Pero había ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El verso 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Las personas estaban esperando a que esto aconteciera. Me imagino que cada mañana se levantaban y esperaban, tenían esa esperanza. No sé cómo estaría la vida de las personas que estaban ahí. Me imagino que el olor de los que estaban ahí no era muy agradable, las pláticas que habían, quizás muy pesimistas y muy negativas, pero más sin embargo ahí estaban. El verso 5 dice: y había ahí un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años son muchos años para estar afligido de una enfermedad. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Lo que podemos mirar de Jesucristo, y que aún el día de hoy lo podemos mirar, uno de los patrones que Dios usa es que aunque haya muchos necesitados, Jesucristo siempre va a ir al más necesitado. Jesucristo siempre va a acudir al más necesitado. Si nos fijamos, todos necesitaban ayuda. Jesucristo podía haber sanado a todos porque todos necesitaban ayuda, mas sin embargo Jesucristo escogió uno. Y a quien fue a sanar resultó ser el más necesitado. ¿Por qué digo que es el más necesitado? Porque dice el verso 7, cuando le dice: ¿quieres ser sano? Y le dice el enfermo, le dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Esta persona estaba tan enferma que no podía ni él mismo cargarse para ir a la sanidad, para ir a la esperanza, para ir cuando el ángel descendía. Y a veces así nosotros, hay quienes se puedan sentir que están siendo afligidos de alguna enfermedad o hasta de algún pecado, y sienten que no tienen ni siquiera las fuerzas de por sí mismos de levantarse y de acudir a la ayuda que Dios tiene disponible, que se encuentra leyendo las Escrituras, que se encuentra yendo a la iglesia. A veces estamos tan afligidos que nosotros sabemos que la respuesta está en la Biblia y la tenemos ahí a un lado de nuestra cama, pero estamos tan imposibilitados y tan necesitados que ni siquiera nos podemos llevar a leer las Escrituras. Sabemos que Dios está en la iglesia, que la palabra de Dios se predica en la iglesia, pero a veces estamos tan metidos en nuestra vida que ni siquiera podemos tampoco acudir a la iglesia. Pero Jesucristo, en su misericordia, va y lo alcanza ahí donde está. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría ser el más necesitado? Esta tarde le decía yo al Señor: Señor, yo quiero ser, mientras estudiaba, yo quiero ser el más necesitado, porque yo necesito que tú vengas a mí, porque a veces yo mismo no me puedo meter al agua. Necesitamos reconocer cuando necesitamos la ayuda de Dios, y tenemos que ser humildes y buscar siempre el rostro de Dios cuando necesitamos su ayuda. Dice Jesús, el verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesucristo le dio una orden, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Dios te da una orden, es porque ya te habilitó. Dios nunca te puede dar una orden si no te ha habilitado. A nosotros nos gusta siempre ser las víctimas, nos encanta a nosotros ser las víctimas. Me gusta lo que dice el pastor de aquí. Dice: cuando empiezo a pensar en mí mismo, me agarra una depresión y empiezo a hacer una fiesta de víctima, de que soy una víctima. Dice, y el primero que atiende es Satanás. Y es cierto. Cuando nosotros nos sentimos víctimas, el primero que atiende a nuestra fiestecita que hacemos es el diablo. Si Jesucristo te ha dicho levántate, es porque ya te habilitó, es porque ya te ha dado la victoria. Si Jesucristo te ha dicho deja ese pecado, es porque Jesucristo ya te dio la victoria sobre ese pecado. Si Jesucristo te ha dicho deja esa depresión, es porque Jesucristo ya te ha habilitado y te ha dado la victoria sobre esa depresión. Jesucristo nunca te va a dar una orden que tú mismo no puedas cumplir. Y le dijo al enfermo: levántate, toma tu lecho y anda.
Si nos fijamos, este hombre tenía 38 años de enfermo. Si se hubiera enfermado, vamos a suponer, no sé qué edad tengan ustedes, pero imagínate tu edad, ahora agrégale 38 años. ¿Qué edad tuvieras? Algunos de nosotros fuéramos muy ancianos ya. Y este hombre tenía años, décadas, siendo afligido por esa enfermedad. Hubiera pensado que era una pérdida de vida. 38 años. El hombre no le dijo: Jesucristo, es que tú no entiendes, yo tengo 38 años así, yo ya soy así. A veces nosotros queremos decir, nosotros somos así porque hemos estado mucho tiempo en opresión, pero a veces no es de esa manera. A veces nosotros nos cargamos cargas que son del enemigo y que el enemigo ha puesto en nosotros. No sé si te ha pasado. Si Dios te dijo abandona ese pecado y tú has dicho: es que yo tengo los pies chuecos, es que estoy ciego, es que yo no puedo mirar. Si Dios te dice abandona ese pecado, es porque lo puedes abandonar en el nombre de Jesús. Dios no te va a pedir hacer algo que no puedas. Y lo que el diablo te va a decir, no es que tú estás ya así. Y si estamos hablando de pecado, va a decir: no, es que tú eres bien mugroso, tú eres una persona que nada más continuamente estás pensando en el mal. Tenemos noticias, ese no eres tú, porque el diablo ataca en la mente solamente. El diablo te va a atacar en la mente y te va a decir: no, tú ya estás bien corrupto, tú nunca vas a poder ser la persona que quieres ser. Y eso no es cierto. Mientras tú no estés actuando al respecto, eso se llaman dardos del enemigo. Acordémonos que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos lucha contra potestades y huestes en las regiones celestes de demonios. Y hay personas que han estado oprimidas por demonios por décadas, en las drogas y en tanta perdición. Y ellos sienten que nunca pueden abandonar la droga, ellos sienten que nunca pueden abandonar ese pecado que los ata porque tienen décadas así. Y piensan que ellos son, pero si Jesús te dice: levántate, toma tu lecho y anda, Él ya te ha dado la victoria, Él te ha capacitado. No tomes para ti quien tú no eres. Y hay otros quienes dicen: Señor, si no levantas también al de aquí del otro lado, yo no voy. A veces cuando venimos al camino de Dios, queremos que Dios convierta al vecino y a toda la cuadra. Pero Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan y a veces nos toca caminar solos. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo quería que todos mis amigos se convirtieran al Señor. Me acuerdo que iba a sus casas y les decía: vamos a la iglesia. Y todos me decían: sí, un día voy a ir. Y mi mejor amigo cayó en la cárcel. Y yo pensaba que Dios iba a convertir a todos mis amigos, pero no fue así. Este paralítico no le dijo: de menos sana a los de mi pórtico, a todos nosotros, para poder servirte. No, él solamente obedeció. La iglesia no es poderosa el día de hoy, no porque no tenga poder, porque tenemos la unción del Espíritu Santo y tenemos la dirección del Espíritu Santo. La iglesia no es poderosa el día de hoy porque siempre está volteando al hombro para mirar cuántos aprueban lo que Dios te ha puesto a hacer. Sabes que Dios te va a poner a hacer unas cosas bien difíciles y te va a poner en el lugar donde tienes mucho que perder. Pero si Dios te pone ahí le tienes que ser fiel. Muchos de nosotros, dice Jesucristo: no he venido a traer paz, sino espada. A poner al padre contra sus hijos, a los hijos contra el padre, dice: y los de tu casa serán tus enemigos. ¿Quién desea eso? Yo creo que nadie deseamos tener a nuestra familia como enemigos. Pero a veces Dios nos pone en un lugar tan difícil y es necesario solamente obedecerle. Levanta tu lecho y anda. Entonces dice el hombre: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día.
verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. En Israel, en los tiempos de Jesucristo, en el día de reposo se utilizaba no hacer ningún tipo de trabajo, nada que fuera cansado, porque Dios había establecido que era un día de reposo, que los hombres tenían que reposar en él. Y cargar un lecho o cargar una camilla o un tapete era mucho trabajo para los judíos. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, siempre, si Dios está trabajando en tu vida, siempre va a haber alguien que lo mire mal. Si Dios no está trabajando en tu vida, a lo mejor no va a haber nadie que mire mal. Pero cuando Dios está trabajando en tu vida, hay alguien que también está trabajando, pero en contra tuya. Y es el enemigo. Dice la palabra de Dios que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. A eso se dedica. Siempre que Dios te levante para hacer cualquier cosa en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en tu familia, va a haber a personas a quienes simplemente no les va a caer. Verso 11, le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El enfermo no sabía, el que había estado enfermo no sabía quién era, porque quizás no había escuchado de la fama de Jesucristo, y si había escuchado no lo supo reconocer. Pero una cosa reconocía: que él no se podía mover. Y el que le dijo, toma tu lecho y anda, el que lo sanó le dijo, toma tu lecho y anda. Entonces él figuró y evaluó que si esta persona tenía poder para levantarlo después de 38 años de cautividad, también tenía derecho a decir, toma tu lecho y anda. Y a veces tenemos que hacer esas decisiones en nuestra vida, que son muy difíciles, pero las tenemos que hacer. Si Dios te dio la autoridad y te dio el poder de caminar rectamente y de buscarle y de servirle, no importa lo que las demás personas digan. Es hermoso y es bonito caminar siempre con muchas personas a nuestro lado, pero a veces no funciona de esa manera hasta cuando Dios quiere. Verso 13 dice: el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Hay algunos peritos en el tema que piensan que cuando este hombre ya había ido al templo, ya estaba en pecado otra vez. Jesucristo relacionó esta enfermedad con el pecado. Sabemos que no siempre es así. Tenemos la historia de Job, que Job le vinieron muchas cosas malas y le decían a sus amigos: oh, es porque estás en pecado, es porque estás en pecado. También a Jesucristo en cierta ocasión le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que él no pueda mirar? Y él dijo: ni este ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifestara sobre él. Pero en este caso, Jesucristo parece estar diciendo que lo que él tenía sí era por el pecado, estaba ligado al pecado. Entonces hay quienes piensan que este enfermo ya había empezado a pecar otra vez. Por eso viene Jesucristo y le encuentra en el templo y le dice: mira, ya has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. A veces no entendemos cómo funciona la protección de Dios. Dios a veces permite que el enemigo nos pisotee y nos zarandee, pero Dios lo utiliza al final para un bien de nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos una historia sobre Balaam y Balac, el profeta pagano que le pagaban para que fuera a maldecir a Israel. Y nunca los pudo maldecir.
Y lo que terminó diciéndole al rey, le dijo: ¿sabes qué? No los puedo maldecir. Cuando voy llegando, Dios me cambia las palabras y no puedo maldecir al pueblo de Israel, sino que me las cambia. Entonces le dice: lo que sí puedes hacer es hazlos que se comprometan con el mundo. Envíales mujeres para que se casen con esas mujeres que no aman a Dios y empiecen a erigir ídolos y templos a los ídolos o a los demonios. Y eso fue exactamente lo que hizo el rey. ¿Y qué fue lo que sucedió al final? Que Israel cayó en la tentación, terminaron adorando ídolos y la protección de Dios, no sé por qué, pero los abandonó, porque ellos abandonaron a Dios. Así es de que si Jesucristo le dijo a este hombre: ve y no peques más para que no te venga alguna cosa peor, nosotros no sabemos hasta qué punto Dios tiene esa misericordia y te guarda. Dios tiene esa misericordia y esa gracia, y aunque nos portemos mal o pequemos, su protección siempre está ahí. Pero llega el momento en el que el Señor dice: ¿sabes qué? Tú necesitas una lección, y el Señor simplemente nos permite que seamos que recibamos una lección. Claro que no nos va a destruir el Señor ni nada, porque dice que Él solamente permite, como dice el Hijo, el Padre a quien ama, dice, lo disciplina. Así es que Dios a veces permite disciplina, y dice: es posible que tú tengas que ser disciplinado por otra cosa peor. Verso 15: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sido el que le había sanado. Entonces entendió el enfermo que era Jesucristo, porque quizás sí había escuchado de él. Y por esta causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Podemos mirar que los judíos eran muy religiosos, servían a Dios, pero de una forma bien religiosa, que en realidad no servían a Dios, estaban sirviéndose a ellos mismos. Eran incapaces de mirar lo bueno en Jesucristo, solamente podían mirar lo malo, que estaba sanando a las personas en el día de reposo. Una persona que es usada por Dios, una persona que tiene el Espíritu Santo, va a poder mirar las dos cosas sobre ti, sobre tu vida. No se va a enfocar en lo malo, va a mirar las cosas buenas y las cosas malas. Pero la gente que te detesta, la gente que te odia, esa gente solamente va a mirar las cosas malas en ti, y siempre va a tener algo en contra de ti. Y tenlo por seguro que si tienes a Jesucristo en tu vida, siempre vas a tener este problema. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que el reino de los cielos se expanda. Verso 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesucristo solamente decía lo que él sabía y quién él era, pero los judíos simplemente no les parecía lo que Jesucristo decía, porque para ellos pues era una blasfemia decir que uno era un hijo de Dios. Sabemos que el término hijos de Dios no se aplicó en todo el Antiguo Testamento, sino hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Dios aplicó ese término sobre la iglesia. Ni siquiera lo aplicó sobre el pueblo de Israel, sino sobre la iglesia. Por eso dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Porque nadie tiene ese título. Israel tiene todas las promesas y todos los mandatos, pero no tuvieron el título. ¿Y qué dice también Juan mismo? Dice en el capítulo 1, dice: todo el que le recibió y al que cree en su nombre, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Si este país te da un derecho de ser llamado ciudadano, y ese poder y ese derecho y ese término te da poder y te da un respaldo terrenal y nacional,
y hay cierto poder detrás de ti que si vas y te desaparecen en otro país, el país responde por ti, ¿cuánto más teniendo el derecho de ser llamados hijos de Dios? Dios mismo va a responder por nosotros. Dice la palabra de Dios, mis ovejas, Jesucristo hablando, mis ovejas escuchan mi voz. Dice, y nadie las arrebata de mi mano. Así es de que a veces pueden pasar cosas difíciles, pero si tú eres oveja, tú siempre vas a oír su voz. Y no hay nadie que te vaya a arrebatar de su mano. No existe nadie. Nadie sobre la faz de la tierra que va a arrebatar a tu familia. Nadie la va a poder arrebatar porque está en la mano de Jesucristo. Nadie va a arrebatar a tus papás, nadie va a arrebatar a tus hermanos, porque tú estás orando, tú estás intercediendo. Miramos la intercesión el sábado pasado de un padre hacia un hijo, y Jesucristo le escuchó, aunque le costó, pero Jesucristo le escuchó. Así es de que oremos siempre por nuestras familias y tengamos confianza en que Dios va a terminar la obra en cada uno de nosotros y en los que nosotros amamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, bendito Padre, por estar involucrado en nuestras vidas, mi Dios. Hay momentos en nuestras vidas en los que a veces nos sentimos solos, Señor, y sentimos que no podemos mirar claramente, pero tú siempre estás ahí, mi Dios. Tú siempre estás ahí para fortalecernos, Padre. Siempre estás ahí para levantarnos, Padre. Te pido